Dale. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy. Vamos a estar con la doctora Yoxibel Limas Pérez hablando sobre el COVID en Venezuela, la tendencia. Vamos a hablar un poco sobre las vacunas, con todo lo que tiene que ver el tema a nivel de seguros y todo lo que tiene que ver con cómo está hoy por hoy llevándose a cabo en Venezuela toda la temática. Vamos a hacer un ciclo de preguntas y respuestas en las cuales vamos a poder interactuar con la doctora. La doctora Yoxibel ahorita se va a presentar porque estudió durante muchísimo tiempo y tiene varias especialidades con relación al tema de la medicina. Un poquito la idea de este webinar es comentar un poco todo lo que se debe saber sobre el COVID, cómo ha suscitado en esta segunda oleada aquí en Venezuela, básicamente, y cómo ha afectado también al resto de Latinoamérica. Y bueno, básicamente era para que ustedes estuvieran más clara de qué hacer, cómo hacer y qué es lo que está sucediendo actualmente en lo que viene a ser en específico. Bueno, doctor, todo suyo. Primero que nada, ¿nos puede dar una introducción, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Yoxibel Limas Pérez, yo soy médico internista e infectólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y como sabemos, desde el año pasado, exactamente desde 2020 en Venezuela, estamos viviendo unos momentos cruciales. Estamos participando en una pandemia producida por una enfermedad que se llama COVID-19, producida exactamente por el virus de SARS-CoV-2. Este virus ha venido a modificar a nivel mundial los hábitos de todos nosotros, donde hemos tenido la necesidad de estar todos los días con una mascarilla para poder evitar contagiarnos, para evitar que se contagien las personas que viven con nosotros. Además de eso, tratar de realizar un distanciamiento social de más de 2 metros para evitar el contagio de del virus, porque sabemos que el virus no puede alcanzar más de esa distancia, y el lavado continuo y correcto de las manos, que se debe realizar cada 20 minutos con agua y jabón, o en su defecto con soluciones de alcohol con gel, que podemos mantenerlo y son fácilmente o prácticamente utilizables en cualquier momento. Fíjate, nosotros iniciamos un ciclo de preguntas desde hace más de una semana y muchas de esas preguntas vinieron enfocadas básicamente cómo viene el tema de la vacuna. Por lo menos hace mención de la vacuna de AstraZeneca, cómo está esta vacuna impactando en el mercado, a pesar de que no tiene la aprobación 100% de la OMS. ¿Y qué está sucediendo ahorita en el esquema de vacunación? Hago mención de Estados Unidos, porque ahí mis padres se vacunaron hace una semana. ¿Y cómo está el esquema de vacunación de cara a lo que viene a ser Latinoamérica en esta segunda oleada que inicia a partir de enero de este año? Antes de hablar de eso, es importante que todos sepamos por qué la vacunación. Para poder acabar la pandemia, muchos de nosotros hemos escuchado la inmunidad de rebaño. Eso significa que el 80% de la población debe infectarse con este virus, en especial el COVID-19, para que los casos puedan empezar a descender o no escuchar tantas personas, porque todos nosotros tenemos a alguien que está enfermo de COVID, o el vecino, o el amigo, o un familiar. Para que eso suceda, el 80% de la población debe ya haberse infectado. Una de las características principales de este virus es que es un virus muy nuevo y que apenas tenemos un año conociéndolo y no sabemos cuánto tiempo en un ser humano pueden quedar los anticuerpos, que son ese sistema de defensa que evita que volvamos a infectarnos con este nuevo COVID-19 en especial. Y como no se sabe eso, se crean estrategias para evitar, porque de hecho epidemiológicamente se ha hablado que apenas llevamos el 20% de la población mundial
con infección por COVID-19 y ya sabemos de todas las cifras alarmantes de mortalidad que ha tenido. Y por eso es que es tan importante la vacunación. Hasta el día de hoy no hay ninguna vacuna que ha sido aprobada de manera científica que ha sido o que ha avalado las 3 fases necesarias para la vacunación. Por eso es que escuchamos que estas vacunas han sido sacados al mercado muy rápidamente, pero es justamente porque estamos viviendo una pandemia. Y es por eso que hay ciertas vacunas que han sido aprobadas por la FDA para la administración, para evitar que personas sigan contagiándose y disminuir el porcentaje de mortalidad. Todavía estas vacunas están en la fase 3. Todavía no hay vacunas que hayan demostrado o que hayan publicado sus estudios finales en donde podemos saber qué exactamente es el porcentaje de eficacia, el porcentaje de eficiencia, los efectos adversos que tiene cada vacuna, y es por eso que no se sabe muchísimo de ello. Lo importante es saber que todos debemos vacunarnos para tratar de evitar que esto para evitar que otras nuevas personas sigan contagiándose, porque si apenas llevamos el 20% de la población mundial, ¿cuántas personas más deben infectarse para llegar al 80%, que es la inmunidad de rebaño? Por ello es que la vacunación es importantísima herramienta de epidemiológica de contagios. Ninguna vacuna ha demostrado, inclusive de las que ya sabemos para otras enfermedades, como son varicela, la gripe viral, la gripe bacteriana, ninguna vacuna tiene 100% de eficacia, ni el 100% de seguridad. Cualquier vacuna va a tener un efecto adverso, a veces el efecto adverso va a ser una afección en el lugar donde se coloca la vacuna. Sabemos que son vacunas que se deben colocar tras una inyección. Podemos tener dolor, calor, cierto malestar general, pero en la mayoría de las veces estos efectos adversos van a ser efectos adversos muy leves. Todavía no hay pocas personas que se han vacunado en porcentaje de la población mundial, y es por eso que todavía no se sabe el porcentaje de efectos adversos que van a tener, pero eso va a pasar, van a haber efectos adversos, y por eso es que debemos esperar con tiempo a ver cuáles son esos efectos adversos de cada una de las vacunas. Una de las preguntas que hicieron fue si el uso de dióxido de cloro previene o evita que la persona pueda contraer COVID. No hay ningún medicamento que pueda prevenir que tengamos infección por COVID-19. Las únicas precauciones que podemos tomar para evitar que tengamos COVID-19 son las que ya mencioné anteriormente, que es el lavado correcto de las manos, el uso adecuado de tapabocas y mantener el distanciamiento social. Adicional a esto es evitar los sitios donde hay aglomeraciones y los sitios cerrados. Debemos mantenernos en sitios donde hay ventilaciones para evitar que el COVID se mantenga circulante en el aire. No hay ningún medicamento que tenga evaluación científica y que tenga un estudio científico que avale que sea algo efectivo para evitar el COVID. Preguntan, ¿cuál es el uso que se está dando a la ivermectina en cuanto al tratamiento? Y el otro que también usan, que es inicialmente la ivermectina. La ivermectina tampoco ha demostrado ninguna eficacia en contra a favor de evitar la infección por COVID. Sabemos que ahorita, cuando empezó la pandemia, utilizábamos y pudieron escuchar el uso muy abundante de la cloroquina. Todo el mundo utilizaba cloroquina de manera profiláctica, cloroquina de manera de tratamiento, y a la final cloroquina no resultó efectiva contra la medicina, contra la infección por COVID-19. Probablemente lo mismo está pasando con ivermectina. Ivermectina no tiene ningún estudio que avale
efectivo ni para profilaxis ni tratamiento de COVID-19, y por eso es que muchas sociedades científicas están haciendo un llamado de atención para evitar su uso, porque están evidenciando que la compra de este medicamento ha sido alarmante. El Remdesivir y la Desacetonina. El Remdesivir y la dexametasona, que es un esteroide, hasta en la actualidad, los únicos medicamentos que han sido efectivos como tratamiento para el COVID-19 es la dexametasona, que es un esteroide. De hecho, con respecto al esteroide, quisiera acotar algo muy importante. Hay un estudio que salió recientemente en donde explican que el esteroide debe ser utilizado en los casos severos. Los casos severos de COVID-19 son los casos que tienen hipoxemia. Eso significa que tienen insuficiencia respiratoria, que están hospitalizados y que ameritan oxígeno. Esos son los pacientes que deben recibir oxígeno. Y deben recibir esteroides, que el esteroide utilizado en este caso fue la dexametasona. En los pacientes leves y moderados, en estos estudios se evidenció que aumenta la mortalidad en los pacientes por COVID. Entonces, por eso no todos nosotros debemos recibir esteroides, solamente en los casos severos. Al igual que el esteroide, también los estudios han evidenciado que la utilización de Remdesivir en pacientes específicos, estos son pacientes que tienen menos de 10 días de evolución de la enfermedad, pacientes que están hipoxémicos, pacientes que están en insuficiencia respiratoria, ha demostrado que ha disminuido en los días de recidivas o de enfermedad del COVID-19. También el otro medicamento que ha sido efectivo en los estudios, evidenciado en la medicina científica, es la utilización de anticoagulación, ya que por la fisiopatología del virus, el virus es un virus hipercoagulante o procoagulante, y entonces por eso esta medicina ha sido efectiva para la utilización como tratamiento. Otra de las preguntas que hicieron fue, ¿hasta cuándo va a ser esta enfermedad? Muchos dicen que hasta cierre de este año, otros hablan de mediados de este año. ¿Cuándo realmente va a ser la enfermedad? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? Depende del país donde estemos y depende el nivel de vacunación que tenga ese país. Si el porcentaje de vacunación del país es un porcentaje alto y la mayoría de sus habitantes se vacunan, pueden controlar la pandemia. Si ese país no cuenta con la vacunación adecuada y no se utiliza esta medida para disminuir el porcentaje de pacientes que puedan contagiarse con COVID, esto va a durar muchísimos años, ni siquiera el 2021, sino que puede escalar inclusive hasta 2022, por lo que le estoy comentando, que la única manera de disminuir esta pandemia es que se produzca la inmunidad de rebaño, y eso es llegar al 80% de la población y apenas vamos por 20%. La pregunta, con relación al tema de seguro, la persona que está entrando actualmente de las diversas estratos sociales, por lo menos en el caso de Venezuela, el caso de Estados Unidos, ¿qué implicaciones tiene a la hora de la llegada? ¿Cuándo es el momento necesario para yo dirigirme a un hospital? ¿Cuáles son los síntomas que yo debo presentar o qué síntomas yo presento en el momento de, mira, toma la decisión, parece que tengo COVID, me voy para el hospital, me voy para la clínica, tengo mi seguro, no tengo mi seguro? ¿Cuál es ese momento? El 80% de la población va a tener una enfermedad leve o asintomática. Eso significa que ese paciente puede quedarse en su casa tranquilamente. Y esos pacientes, los que van a tener síntomas leves, que puede ser dolor de cabeza, pérdida del gusto, pérdida del olfato, puede tener tos, puede tener moco por la nariz, puede toser con catarro, y ese paciente puede quedarse en la casa. En el momento que el paciente empieza a tener dificultad para respirar, que es la disnea, y que si yo puedo contar con un oxímetro de pulso, que es el que colocamos en el dedo, que mide la oximetría, y esa oximetría empieza a bajar de 95, ese paciente debe acudir a la institución sanitaria, porque ese paciente ya debe ser evaluado y probablemente hospitalizado. Ese paciente debe ser, se le deben de realizar ciertas pruebas, que probablemente va a ser una tomografía de tórax, unos exámenes de sangre,
que va a incluir inclusive el dímero de ferritina, y dependiendo de eso se va a decidir su hospitalización y el tratamiento que se debe aplicar endovenoso. Otra persona comenta aquí, a mí me dio COVID hace 6 meses, hay la posibilidad que me vuelva a dar COVID en este momento, tengo una fiebre de 38, 39, es posible que sea COVID, es posible que no lo sea. La probabilidad que te dé COVID es muy baja, pero sí puede suceder. O sea, los pacientes se han encontrado un porcentaje menor en el mundo en donde pacientes que han sido positivos con COVID han vuelto a reinfectarse con el COVID-19. Entonces, por eso es que los pacientes que tengan COVID-19, que ya hayan salido de la enfermedad, deben seguir cuidándose para evitar volverse a contagiar, porque ahorita todavía no hay un estudio que evidencie la calidad de anticuerpos que se crean al momento que yo estoy en contacto con la enfermedad y cuánto tiempo duran esos anticuerpos en el organismo. De hecho, por eso las vacunas en la mayoría se deben administrar en 2 dosis para poder crear en el organismo esa cantidad de anticuerpos necesarios para poder defendernos contra el COVID-19. Ok, la Organización Mundial de la Salud habló que se estima el segundo trimestre del año lleguen aproximadamente 53 millones de vacunas para toda Latinoamérica, principalmente el laboratorio AstraZeneca. ¿Qué consideraciones tiene usted con relación a la vacuna o qué estudios son dados sobre los resultados de esa vacuna actualmente en Latinoamérica, que es la que se espera que llegue? La otra que se espera que llegue es la vacuna rusa. ¿Qué consideraciones tiene esa vacuna con respecto a la de Moderna que se está aplicando en los Estados Unidos? ¿Qué implicaciones pudiera tener, positivas o negativas, el uso de la vacuna? ¿Existen ya los estudios que corroboran que la vacuna está en fase terminal o que ya está adecuada para prescribir a las personas? ¿Cuál es la mejor vacuna para administrarse? Es la que tengamos a la mano. No hay vacunas que sean, como les mencioné anteriormente, 100% efectivas, es decir, que evite que nos contagiemos contra COVID-19 en un 100% de probabilidad. Eso no lo existe. Generalmente hay 2 vacunas, que es la de Pfizer y la de Moderna, que los estudios hasta el momento han demostrado que tienen un 95% de efectividad. Pero otras vacunas que no son tan efectivas, pero pueden evitar la enfermedad mortal. Por ejemplo, la vacuna rusa ha demostrado que disminuye en un 90% la probabilidad de mortalidad. Entonces, si yo tengo a mi alcance la vacuna, cualquier vacuna, la conciencia es que debo vacunarme para evitar que la enfermedad se haga más severa, para evitar que la persona que está en contacto con mi círculo social, familiar, de amistades, se contagien porque yo me contagié, y por eso que la vacunación debe ser realizada. No hay una vacuna perfecta, eso no lo existe, nunca lo existirá. Siempre ha existido grupos antivacunas, esos grupos que van a decidir o que van a decir que las vacunas van a tener efectos colaterales severos. He escuchado pacientes grupos antivacunas que dicen que el paciente va a crear o que va a tener síndrome de Down o que te va a alterar tu ADN, que es tu material genético. Eso es imposible. Una vacuna no se adhiere a tu material genético, y especialmente estas vacunas contra el COVID-19 en su mayoría son ARN, y no es lo mismo que el ADN. El ARN nunca se va a adherir al ADN y no te va a cambiar tu material genético. Entonces, por eso es que los argumentos de los grupos antivacunas siempre van a existir, y no solamente contra el COVID-19, eso se ha visto contra cualquier otra vacuna, y desde que las vacunas existen, estos grupos existen, y ahorita estamos en un momento de conciencia social, de conciencia humana, en donde debemos vacunarnos para protegernos nosotros y proteger a todas las personas que están en contacto con nosotros. La persona se vacunó hoy y pasaron 10 días y de ahí en adelante anda sin tapabocas, no se lava las manos, hace lo que quiera. O sea, ya el hecho de yo vacunarme, quedo inmune y me lo tomo de manera más relajada, es la pregunta.
No, el vacunarte no significa que vas a crear los anticuerpos inmediatamente. De hecho, se están estudiando que los anticuerpos generalmente se van a crear entre 2 a 3 meses. Es por eso que yo debo seguir teniendo las medidas de precaución, que no voy a parar de repetir, que las medidas que realmente nos cuidan contra el COVID-19 es el uso de tapabocas adecuadamente, el lavado de manos y el distanciamiento social. Si yo me vacuno, debo igualmente utilizar las medidas de precaución para tratar de contagiarme, porque los anticuerpos no se van a crear inmediatamente después de la vacunación. Ayer, este fin de semana, hubo un torneo de tenis en Australia y fue bien particular porque nadie tenía distanciamiento social, nadie tenía tapaboca, todo el mundo gritaba y ahí pareciera que en Australia no pasó el tema del coronavirus cuando efectivamente sí fue así. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Que ha sido un país que ha hecho las cosas bien, ha sido un país que ha tenido las medidas de precaución y de aislamiento desde el principio de la pandemia. Ellos han tenido una iniciación en la vacunación temprana, han vacunado a muchas personas, y las personas que se han vacunado ya posteriormente pueden tener anticuerpos que protejan contra este virus y va a evitar que el virus esté circundante en la población. En el caso de Venezuela, se estima que la vacuna rusa, bien llamada o mal llamada, esté para mediados del mes de febrero y actualmente se ha iniciado un proceso de en determinada zona. ¿A qué se debe esa preferencia? ¿Quién va a ser el preferido a la hora de vacunar? ¿O simplemente va a ser una vacuna paga? ¿Va a ser una vacuna la cual el Estado va a proveer de manera gratuita? ¿Qué consideraciones e informaciones tiene usted al respecto? Bueno, en el mundo, como sabemos que la producción de vacunas es imposible para toda la población en la humanidad, ellos están aplicando medidas de estrategias para poder vacunar a las personas que primero están en mayor contacto con el COVID-19, como es el personal de salud, y las personas por encima de 65 años, que son las personas que probablemente van a desarrollar una enfermedad con más complicaciones. Adicionalmente a esto, a las personas que tienen enfermedades pulmonares, que pueden también tener una predisposición a tener enfermedades más complicadas. Y entonces estas son las primeras personas que probablemente a nivel mundial se van a poder vacunar. Esto debe ser así para poder posteriormente vacunar a las personas que tienen menos porcentaje de infectación por el COVID-19. Mis padres estuvieron en Estados Unidos hace 2 semanas y regresaron. Antes de regresar se vacunaron. Pero primero le colocaron una dosis y después le tenían que colocar una nueva dosis de la dosis de Pfizer y Moderna. Hay que vacunarse más de una vez para que tenga efecto la vacuna. Es solamente una sola vez, es porque ellos eran mayores de 65 años. ¿Qué consideraciones tiene el vacunarse doble o nada más una sola vacunación? ¿Cómo es el proceso? Eso depende de la vacuna. Hay vacunas que requieren 2 dosis de administración, por ejemplo la de Pfizer y la Moderna, que es la que tienen los estudios más adelantados y la que se está administrando con mayor proporción a nivel mundial. Estas vacunas requieren 2 dosis de administración, que generalmente son con una distancia de 14 días, entre una dosis y la segunda dosis. Esto es porque se evidenció que con una sola dosis los niveles de anticuerpos no eran lo suficientes para defender de la enfermedad de COVID-19 y por lo tanto requería de una segunda vacunación. Ahorita están saliendo estudios donde evidencian que hay otras vacunas por otros laboratorios en donde se requiere solamente una dosis de la vacunación, y por eso es que ahorita todo no está dicho, apenas está estudiando toda esta enfermedad, y dependiendo de la marca de la vacuna y los niveles de anticuerpos que se crean por la vacuna, es que se requiere una o 2 dosis de la vacuna. ¿Quién define la dosis de la vacuna? Dependiendo de la marca de la vacuna que sea. Los estudios que avalan el nivel de anticuerpos y efectividad de esos anticuerpos contra el COVID-19. Ok, entonces, si la persona se vacuna en una primera instancia, pasan 14 días, se vuelve a vacunar
y dentro de 3 meses es que tiene los anticuerpos necesarios para contrarrestar el efecto del virus en este caso. Si eso es así, la persona a los 3 meses puede salir sin tapabocas, sin lavarse las manos y vivir la vida normal como anteriormente la vivimos, ¿o no? No debería ser hasta que la mayoría de las personas no vacunemos. ¿Una persona que está vacunada puede transmitir el virus? No, una persona que está vacunada no tiene la infección y por lo tanto no tiene manera de transmitir el virus. Ok, dentro de las principales personas que usted acaba de nombrar con relación a la dosis de la vacuna, hablamos de gente que tenga problemas pulmonares, mayores a 65 años de edad, etcétera, etcétera. ¿Dónde quedan los niños? Los niños menores a 10 años, 8 años, ¿por qué no aparecen en esa estadística de vacunación a priori? Aparecen primero las personas que van a estar, obviamente, la gente de salud, las personas que van a interactuar con personas enfermas, pero los niños siempre no aparecen en esa estadística de vacunación. ¿Cuáles son las causas? Los niños no fueron incluidos en los primeros estudios de vacunación porque los niños hasta el momento han demostrado que en la mayoría van a ser asintomáticos. Y por ello es que los niños son un ente muy peligroso para las personas que conviven con ellos porque ellos no van a tener manifestaciones clínicas, pero sí van a transmitir la enfermedad. Entonces, por ellos no se incluyeron en los estudios ni los niños ni las mujeres embarazadas. Por eso es que hasta el momento no se sabe, no se tienen datos concretos de la vacunación en estos dos grupos. Que los niños y las mujeres embarazadas son entes transmisores del virus, sin embargo, pueden o no padecerlo. Si padecen la enfermedad, pueden transmitir la infección sin tener síntomas. Sin tener síntomas. O sea, un niño puede estar ahí corriendo y resulta que tiene síntomas y está transmitiéndole la enfermedad a los abuelos, como han ocurrido en cantidad de videos que han transmitido tanto en España como en Chile, México, Estados Unidos. Eso. Ahora bien, en el caso de las personas que se están hoy tratando en Venezuela, usted en las clínicas donde trabaja actualmente ha visto o ha experimentado un incremento sustancial con respecto a septiembre del año pasado, o se ha mantenido la rata de atención de personas que están llegando con COVID. Ahorita hay un aumento de casos porque, como sabemos, especialmente en Venezuela, en diciembre no se tomaron o se decretó una cuarentena con flexibilización o una flexibilización de la cuarentena y muchas personas estuvieron en la calle, probablemente sin tomar las medidas adecuadas de protección, y eso condujo a que los casos subieran y por eso es que ahorita estamos viendo un segundo brote de infección producto de esa flexibilización que tuvimos hace un mes. Con relación a los síntomas que se presentan, aquí hay una persona comentando, no le dio ni fiebre, ni tos seca, ni cansancio, no tuvo molestia, cierto dolor de garganta, dolor de cabeza y no percibió la pérdida del olfato ni el gusto. Sin embargo, sí empezó a sentir síntomas de falta de aire. Y eso fue uno de los detonantes por la cual la persona va al centro asistencial. Las personas regularmente no deberían presentar la lista de síntomas que nos aparecen en diversos entes informativos para ir precisamente o para padecer la enfermedad. No, el COVID-19 tiene una alta gama de sintomatología. Hay pacientes que solamente tienen, por ejemplo, manifestaciones en la piel. Se ponen rojos, tienen una eritrodermia, que es la piel enrojecida, o pueden tener punticos en la piel, y eso puede ser solo con eso manifestación de COVID. Hay pacientes que tienen tos, que tienen dificultad para respirar, y eso puede ser manifestación de COVID. Hay pacientes que solamente pierden el gusto y el olfato, y eso puede ser manifestación de COVID. Hay pacientes que solamente tienen diarrea, y eso puede ser manifestación de COVID. Entonces, esta enfermedad, una de la complejidad es que la sintomatología es muy amplia y no hay unos síntomas específicos que puedan definir qué es COVID. Actualmente en pandemia se debe descartar COVID en la mayoría de la sintomatología que cualquier paciente pueda tener. Aquí una de las personas escribió que le dio COVID y la persona le era sumamente dificultoso, dos médicos diferentes, ninguno de los médicos de usted, le fue bastante dificultoso
comunicarse o les es bastante dificultoso comunicarse con su médico, puesto que ellos nunca atienden el teléfono, nunca están a disposición, siempre por un mensajito de WhatsApp, nunca pueden hablar directamente. En este caso los familiares no han podido interlazar directamente con el médico, cosa la cual lo abruma mucho, obviamente, a estas personas que no ven a su familiar, ya que el familiar está totalmente aislado. Entonces preguntan que por qué razón estos médicos, es producto de que hay mucha gente enferma, es producto de que no tienen tiempo para atender. ¿Cuál es la razón de la no atención o la atención no consensuada como en otras oportunidades? Cuando los médicos están atendiendo a pacientes COVID, el paciente COVID está en un área de aislamiento. Eso significa que el paciente está solo en una habitación. El personal de salud que va a atender a ese paciente debe utilizar un equipo de protección. El equipo de protección puede ser variable. Es el uso de tapaboca, el uso de una mascarilla N95, una pantalla, debemos tener inclusive lentes de seguridad, guantes, bata, mono, una indumentaria necesaria para tratar de evitar contagiarte en el momento que estás atendiendo a un paciente COVID. Si yo estoy atendiendo a un paciente COVID, no puedo atender el teléfono. Porque si yo toco mi teléfono o si yo ando con el teléfono atendiendo a un paciente COVID, voy a tener mis manos contaminadas, voy a contaminar mi teléfono y en el momento de utilizar mi teléfono me voy a contagiar porque después, posteriormente, cuando me quite el guante, me voy a contaminar las manos, me voy a tocar la nariz, los ojos y posteriormente voy a tener COVID. Entonces, por eso es que a los médicos se nos hace muy difícil atender las llamadas de los familiares. Generalmente yo en particular lo que hago es que le digo a todos los familiares de mis pacientes que después de las 5 de la tarde, después que ya haya salido del área de aislamiento, es que me pueda comunicar con a través del WhatsApp, porque atender el teléfono a todo el mundo que te llama y que obviamente va a estar angustiado porque ese paciente va a estar solo, es imposible. O sea, a mí se me ha hecho imposible. Y sobre todo porque debo tener las medidas de seguridad, porque si no me voy a contagiar y yo voy a ser un paciente COVID más. Entonces, por eso es que no, es llamado de conciencia y de calma para las personas que son familiares de un paciente COVID, porque los médicos y el personal de salud que tenemos que atender a un paciente con COVID, no es fácil estar con todo el equipo de protección personal atendiendo teléfono. Es muy difícil. ¿Qué es lo que hablamos de la vacuna, pero sabemos de ciencia cierta, aparte del virus, obviamente, qué es lo que tiene la vacuna que inmuniza a los 3 meses, como usted dice, el efecto o la posibilidad de ser contagiado de manera grave o no contagiarse con esta enfermedad o con este virus? ¿Qué es lo que contiene realmente esa dosis? Las vacunas lo que contienen es un extracto en menor cantidad del virus. Y al ser introducido en el organismo, lo que hace es crear los anticuerpos, que son las defensas que están en nuestro sistema inmunológico y que van a evitar que nosotros tengamos o la enfermedad o tengamos formas severas de esta enfermedad. Es por eso que las vacunas son una cantidad muy pequeña del virus, que lo que hace es presentarse al sistema inmunológico y el sistema inmunológico, al reconocerlas, va a crear su defensa. Es como que si tú tengas en tu casa una cámara de seguridad y esa cámara de seguridad reconoció a una persona que iba a robar y esa persona tenía una gorra verde. Y cada vez que él vea a una persona con gorra verde, va a activar una alarma. Entonces, eso lo hace el sistema, los anticuerpos, que es el sistema de defensa. Cuando ellos ven una partícula como el virus, como el COVID-19 en este caso, ellos van a activar al sistema inmunológico a través de los anticuerpos y el sistema inmunológico va a responder rápidamente para poder defenderse contra el agente agresor, en este caso el COVID-19. En el caso de las personas que padezcan una enfermedad que no sea, en este caso no sea pulmonar, tal vez el VIH, ¿qué implicaciones tiene el hecho de tener VIH y contraer esta enfermedad?
Los pacientes VIH pues, tienen la misma proporción de contraer la enfermedad que otros pacientes no VIH. El problema es que los pacientes VIH que no están controlados o que no están en tratamiento antirretroviral y su sistema de defensa es tan bajo, que eso se estudia a través de los linfocitos CD4 y están por debajo de 200, ese paciente probablemente va a tener una infección más severa. Es por eso que estos pacientes deben estar en esto y todos los pacientes, no es nada más los pacientes VIH. Todos los pacientes deben tener sus enfermedades de base controladas, igual que el paciente diabético. Si tú eres diabético y no te controlas adecuadamente y tienes tu diabetes descompensada, esta infección por COVID o cualquier otra infección, no nada más COVID, o cualquier otra infección va a venir a tu organismo, un organismo que ya está descompensado con una enfermedad de base que no está controlada y va a atacar de una manera más severa. A mí me dio COVID y si a mí me da COVID, yo si quiero no me vacuno o yo necesariamente, indistintamente que me haya dado COVID, yo me debo también vacunar. Si tú sufriste de la infección por COVID, igual debes vacunarte. Porque, como lo dije anteriormente, los anticuerpos no han demostrado mantenerse por muchísimo tiempo en el sistema y los que se mantienen no son lo suficientemente efectivos para evitar que te vuelvas a contagiar por COVID. O sea, es un mito que la persona que le dio COVID tiene los anticuerpos necesarios por un periodo de tiempo que lo inmunizan o previenen o disminuyen el riesgo de contraer una enfermedad o volver a contraer la enfermedad de manera fatal. Eso no es cierto porque si no, no hubieran reinfecciones por COVID. ¿Cuál es el nivel de reinfecciones por COVID? ¿30, 40, 50 o superior al 60%? Menos del 15%. Menos del 15%. Aclarando mitos, ¿el COVID se origina realmente de un murciélago? Sí, hay estudios que definen la infección por coronavirus SARS-CoV-2 tiene un 98% de compatibilidad de la infección del coronavirus que se detectó en el murciélago. Por eso es que esta infección probablemente pasó de animales a humanos y posteriormente de humanos a humanos. Está claro. Algo a través del cual uno puede comunicarse con usted, dónde se encuentra, para las personas que quisieran comunicarse con usted o que quisieran comunicar con usted, si pudiera dar su número de contacto, su WhatsApp, su Instagram. Mis redes sociales son por Instagram y Facebook y el 0414-8531320 por WhatsApp. Vamos a, ¿usted cree que lo podía escribir, por favor? Para culminar así, ¿cuáles son las predicciones, aparte de lavarse las manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla? ¿Qué recomendaciones dará a las personas, por lo menos en el caso de Venezuela, que el virus tiene un periodo de receso, como quien dice, donde hay una semana flexible y no hay una semana flexible, donde hay una semana donde todo el mundo sale a trabajar y otra semana donde hay una restricción al trabajo? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿La persona debe salir? ¿Creemos que a la persona ya se le quitó el miedo del virus o de la enfermedad? En efecto, ¿cabe la posibilidad? Sí, ahorita las personas están acudiendo a las instituciones sanitarias cuando están más graves. Anteriormente, el año pasado, cuando cualquier paciente sentía algún síntoma respiratorio, iba a la emergencia. Actualmente no lo es así. Actualmente el paciente está acudiendo a la emergencia cuando ya sinceramente tiene una enfermedad severa y muy complicada. Y por eso es que ahorita inclusive puedo decir que la mortalidad está siendo un poquito más alta porque el paciente está acudiendo tarde a la emergencia. Y la única manera, vuelvo y repito, de protegernos contra el COVID es teniendo unas medidas de protección personal, utilización de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Aquí hay una pregunta que habla, ¿el uso de la aspirina también lo han recomendado en las redes sociales? ¿Tiene sentido el uso de la aspirina? El uso de la aspirina debe realizarse en los pacientes que ya están recibiendo aspirina. En los pacientes que no lo están recibiendo no es necesario. La anticoagulación en los pacientes que están severos debe ser generalmente con enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, y esto se utiliza por medio de peso y dependiendo de la severidad de la infección.
¿Hay síntomas de la nueva cepa o de las nuevas cepas del COVID? ¿Cómo saberlo? ¿Hay variantes en cuanto a esas, si esos síntomas que se están generando se mantienen las mismas variantes iniciales que nos dijeron hace 7, 8 meses atrás? ¿Hay una diferenciación? Pregúntame acá. La nueva cepa lo que ha demostrado es que tiene mayor poder de propagación, es decir, que tiene mayor poder de infectar a personas. No ha demostrado hasta el momento tener mayor porcentaje de severidad en la infección ni mayor mortalidad. Es por eso que todos igual debemos cuidarnos. La persona que nada más se vacuna, por lo menos en el caso de Estados Unidos, en la cual de AstraZeneca y Moderna, que son 2 dosis, si se aplica una primera dosis, no se crean los anticuerpos. No es efectiva la vacuna o tiene un nivel de efectividad, pero efectividad menor si no se lleva a cabo. Las vacunas que requieren 2 dosis es porque se ha demostrado que con una sola dosis no se llegan a los niveles de anticuerpos necesarios ni adecuados para poder evitar la reinfección o la infección por primera vez. Es por eso que requieren 2 dosis. Si tengo hipertiroidismo, no controla, tengo más riesgo en el caso de las vacunas, si tengo hipertiroidismo. Cualquier enfermedad no controlada te hace un sistema inmunológico que está alterado, te hace sensible a tener una infección por COVID más complicada. Las personas que tengan problemas renales tienen implicaciones, igual que el diabético, igual que aquella persona que es asmática, igual que aquella persona que tiene VIH, hipertiroidismo, cualquier otra dolencia, cualquier otro sintomatología, síntomas o presenta alguna enfermedad, tiene un mayor riesgo en cuanto a lo que viene a ser la infección o lo que viene a ser el desarrollo en este caso del virus dentro de los organismos. Sí, cualquier enfermedad de base como diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier enfermedad que no esté controlada y que eso haga que mi sistema inmunológico no esté adecuadamente competente ni para combatir el COVID-19 ni cualquier otra infección. Eso va a hacer que esa infección ataque a mi cuerpo de una manera más agresiva y que tenga complicaciones por esta infección de una manera con un peor pronóstico. Eso es lo que va a hacer. Entonces, por eso es que yo debo tener un sistema inmunológico que está adecuado y eso lo voy a lograr teniendo una alimentación adecuada, durmiendo adecuadamente, teniendo salud mental, haciendo ejercicios y controlando mis enfermedades de base. Aparte de su cuenta de Instagram, ¿qué otra red social maneja? Facebook. Facebook, solamente. Igual Tu Médico en Línea. Y en YouTube también se encuentra. Igual en YouTube, Tu Médico en Línea. Ok, excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no hay más ninguna. Se respondieron todas las preguntas que están aquí, más las preguntas que hicieron por Instagram. Gracias, doctora, por participar y por dedicarnos este tiempo para aclarar todas estas dudas con relación a este virus. Gracias a ustedes. Quiero cerrar llamando la atención de que todos debemos vacunarnos con la vacuna que tengamos disponible. Ninguna vacuna, la mejor vacuna es la que podamos colocarnos. Todos debemos tener conciencia social de mantener las medidas de precaución para evitar contagiar a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que son más vulnerables que nosotros. Y este es el momento de hacer conciencia con nosotros, con nuestros familiares y con nuestros seres queridos para evitar la infección. Debemos evitar la automedicación. No es necesaria utilización de antibióticos, que es una de las cosas que quería aclarar aquí, para la infección por COVID-19. COVID-19 es un virus. Los virus no se combaten con antibióticos y no hay ninguna evidencia científica de que algún antibiótico haga efecto contra COVID-19. Es por eso es que te invito a que acudas a tu médico de confianza para que pueda ayudarte en el tema. Bueno, gracias, doctora. Gracias a todos por participar. Esto igual lo voy a colgar en YouTube, en Tu Médico en Línea. Y bueno, ahí están los datos de la doctora. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes a todos.